Bien, Llegó el ahora momento de la sí, mesa de debate. llegamos a nuestro momento final, donde vamos a estar un poco más distendidos. Vamos a presentar a Nahuel y a Lautaro. Ellos forman parte de la consultora Ejes, ¿no? Así se llama. Bien, y vamos a hacer una breve y profunda, a su vez, reflexión sobre qué es lo que está en juego el próximo domingo. Saludamos primero a Lautaro, que está a mi izquierda. ¿Cómo te va, Lautaro? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo, Mica, y felicitaciones por el programa, la propuesta. Nahuel. Hola, muy Del buenas lado tardes. derecho. Debemos decir que Nahuel ya es una estrella un poco más conocida de los medios de Paraná, pero bueno, hoy se unieron para participar de este programa, así que agradecemos ese tiempo que nos han dispensado. No sé quién quiere arrancar de los dos, pero queremos saber qué es lo que está en juego el próximo fin de semana y qué es lo que se siente en estas últimas semanas en gran parte de la población, digamos, qué es lo que late en nuestra provincia de Entre Ríos. Bueno, lo que está en juego, en un plano, ¿no? Hay elecciones legislativas, donde, como siempre sucede con este tipo de elecciones intermedias, lo que se hace se plebiscita el gobierno nacional. En este caso, la gente va a entrar al cuarto oscuro pensando en votar a favor o en contra de Milei, básicamente. Eso es en un plano, digamos, del análisis. Profundizando un poquito más, podemos decir que lo que se pone en juego es la gobernabilidad del actual gobierno, que viene flaqueando mucho, diríamos, 2 meses y medio, a partir de, sobre todo, de lo que pasó por un lado con la economía, con la crisis social y económica que se está viviendo, y por otro con el caso de los audios de corrupción en la agencia Andis, que involucran a la hermana del presidente, y una debacle, digamos, persistente en el nivel de aceptación en la opinión pública. Eso como para arrancar. O sea, el gobierno llega muy debilitado, tanto política como económicamente. Sin embargo, y ya me voy metiendo un poquito más, quizás sea la fuerza política que más legisladores saque a nivel nacional. Pero, ¿por qué? Porque parte de un piso demasiado bajo, digamos. Tiene tan solo, creo que 6 diputados propios nomás, y muy poquitos, no quiero errar el número, pero muy poquitos diputados nacionales y muy pocos senadores nacionales propios. Y como es la única, en términos de partido, digamos, ¿no? Que es lo que ha generado toda esta discusión de estos últimos días, es la única fuerza política que está en todas las provincias con el nombre de Libertad Avanza. Entonces, por un lado va a ser quizá la fuerza que más legisladores gane, digamos, pero por el otro lado, todos los sondeos de opinión están dando que va a perder en muchísimas provincias, incluso en aquellas donde le fue muy bien en las elecciones anteriores, donde salió presidente. Escenario en la provincia de Entre Ríos, quizá marcando esa unidad que se dio entre Frigerio y Milei, o entre Frigerio y Karina, que fue quien vino a llevar adelante los acuerdos, y cómo se vislumbra, cómo se analiza la presencia de un peronismo que oportunamente no generó el proceso de internas y que ahora tiene algunas líneas que van por afuera, y eso puede de alguna manera desmembrar el voto opositor. Hubiera preferido responder la pregunta número 1, pero vamos a ensayar una posible respuesta. Yo creo que acá Frigerio, con la alianza que planteó con el gobierno nacional, la Libertad Avanza, creo que es una apuesta y un desafío a generar una buena performance electoral. Va a salir probablemente debilitado, como dijo Nahuel, a nivel nacional. Habrá que ver qué sucede en la provincia, si ese debilitamiento llega a la provincia en el sentido de que pierda las elecciones. En principio, no lo sé,
pero sé que es una apuesta bastante fuerte para el gobierno, tanto provincial o nacional, contar con la provincia de Entre Ríos como una de las que tiene tildada. Hasta el día de hoy la tiene tildada como ganadora. Eso por un lado. Lo cierto es que tanto esa alianza en el balotaje compartieron un electorado. Es decir, que uno puede pensar que en principio hay un electorado compartido que sería más bien un electorado no peronista. Entendemos que el electorado de Milei no es netamente un electorado no peronista, sino que se construyó con diferentes perfiles ese electorado, pero bueno, en esta instancia han construido y han puesto como eje de campaña el foco en el límite que hay que ponerle al kirchnerismo o el retorno del kirchnerismo. La apuesta está ahí en que ese electorado acompañe esa alianza, acompañe esa estrategia, dándole un voto de confianza no solo al gobierno nacional, sino al gobierno provincial. Por el otro lado, el Partido Justicialista, la imposibilidad de no resolver de manera satisfactoria su interna, terminó generando que tengamos hoy en día una lista oficial, por decirlo de una manera, y dos listas, que es un desmembramiento del Partido Justicialista, que una como mayor exponente es Gustavo Guzmán, en conjunto con Maya, candidato a diputado y candidato a senador respectivamente, y Carolina Galiar, en conjunto con Rubatino, también candidato a senadora y diputada respectivamente. Sin duda que eso va a ser mayoritariamente, esas listas van a sacar mayoritariamente un voto con un perfil más bien peronista, que uno puede creer o considerar que ese porcentaje que saquen será como una especie de resta a la lista oficial. Habrá que ver cuánto es que lo que saca, habrá que ver si efectivamente están restando al Partido Justicialista, en principio yo creo que sí, pero hemos visto una campaña rara. En la provincia de Entre Ríos, un escenario de no campaña, no es un escenario que se visualizaba a nivel nacional como muy fuerte en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal o en otras provincias. Acá más bien el escenario electoral fue más bien tenue y eso... Perdón, te interrumpo, o sea, sobre todo, o sea, del lado del oficialismo, digamos, porque el peronismo, la lista, el PJ oficial, diríamos así, tanto como la 503, se han movido bastante, digamos, sobre todo el PJ oficial, hizo muy recorrida por toda la provincia varias veces. Capaz que lo que a vos te referís es sobre todo al oficialismo, que uno esperaría siendo oficialismo, la movilización de todos los recursos que tiene un gobierno provincial y nacional. Efectivamente. Perdón, ¿habrá influido en ese caso que el oficialismo tenía candidatos prestados que no fueron puestos por el gobernador? Eso por un lado y ni hablar, digamos, la poca experiencia, digamos, en campaña o en política en general, digamos, de los candidatos. Y la otra es la dificultad, digamos, de la agenda nacional con los casos de corrupción, la economía. O sea, era como muy difícil, digamos, lo de Esper, salir a poner la cara, digamos, en este contexto para gente sin experiencia en este trajine, es como muy, muy difícil. Para mí fue eso. Y de hecho creo que esa fue la razón por la cual el gobernador asumió un poco se puso al frente de la campaña, que fue básicamente él el que le puso la voz y el cuerpo, si se quiere, a la campaña. Digamos, los candidatos, sobre todo Laumann, el candidato a diputado nacional, no... ¿Laumann o Batman? Bueno, sí. Ese. Suena parecido. Sí, sí. Depende del horario. Prácticamente no dio entrevistas. O sea... Bueno, pero ahí te digo dos cositas nomás. Laumann tenía como estrategia no dar entrevistas. Él había planteado que su estrategia no era dar entrevistas, sino que la construcción iba por otro lado. Recuerdo, me llamó poderosamente la atención, que creo que eso responde a otras cuestiones, no a una estrategia en sí misma. Por otro lado, me da la sensación a mí que cuando Frigerio hace la alianza con La Libertad Avanza, efectivamente ahí había un aire de triunfo bastante importante por parte del oficialismo y esa alianza consolidaba ese triunfo. No sé si consolidaba la cantidad de votos que hubieran sacado sumando lo que sacó La Libertad Avanza con el Frente Cambiemos, pero sí había un triunfo que al peronismo se le complicaba. Obviamente, como bien planteaba vos, Nahue,
en el devenir del tiempo fueron una cantidad de decisiones no forzadas y no forzadas del gobierno nacional que complicó un escenario, pero aún así el escenario fue bajo. Y yo creo que los oficialismos son los que plantean los escenarios electorales. La oposición puede sumarse a esos escenarios, puede plantear alguna vertiente de un escenario electoral, pero si el oficialismo no te lo plantea, difícilmente una oposición, más en una situación de crisis, pueda plantear un escenario electoral, por lo menos en esta última etapa. Chicos, y con respecto a esto, bueno, el oficialismo claramente en 2 años ha tenido una política de posible convencimiento. Te doy 3 caramelos si me votás, si me vetás la ley, te doy tal obra pública. ¿Cómo ven en esto, en cómo va a quedar conformadas las cámaras con respecto a la diversidad de diferentes bloques políticos que han tenido algún acuerdo con el oficialismo, y también cómo perjudica a la oposición? Porque Entre Ríos tienen la particularidad que el Partido Socialista, por ejemplo, lleva de candidatos a 2 personas que para la elección pasada, uno fue candidato a posible intendente de la ciudad, de la capital de entrerriana, y va por el Partido Socialista. Entonces, ante esa postura de política partidaria y de cambios de bandera, ¿cómo nos enfrenta a este posible convencimiento de decir, bueno, yo estoy votando a este candidato porque considero, por ejemplo, que es socialista, pero que hace 2 años estaba en la lista del peronismo, y cómo sé que no va a ser un fácil convencimiento a lo que es el oficialismo actual? O sea, ¿cómo queda conformado en todo este quilombo, por decirlo así, de las provincias? Porque no todas las provincias cambian la misma cantidad de diputados y senadores. Tengo entendido que Entre Ríos cambia 3 senadores y 5 diputados o diputadas, y las diferentes provincias, por las diferentes fechas de elección o por cantidad de habitantes, cambia diferente cantidad. Como para el entrerriano, ¿qué significa la votación del domingo ante esa diversidad de candidatos y candidatas? Bueno, hoy por hoy lo que uno escucha, digamos, en los principales medios de comunicación, cuál es el principal objetivo del gobierno nacional, es llegar a un número de diputados que le permitan defender los vetos, digamos. Eso es el piso mínimo, es llegar a la cantidad de diputados para que defender los vetos que eventualmente dicte el presidente, con un Congreso que va a estar, no me cabe duda, muy envalentonado, con un montón de iniciativa legislativa, con el financiamiento universitario, con las leyes de discapacidad, que la ha vetado ya no sé cuántas veces. Se genera un escenario muy adverso para el gobierno nacional, y después tenés un bloque, digamos, muy heterogéneo de legisladores que responden a distintos gobernadores que estarían hoy nucleados en lo que es Provincias Unidas, que han sido aliados, digamos, del gobierno nacional, pero que a su vez, digamos, del punto de vista del gobierno, por haber tomado malas decisiones de alianzas electorales, terminaron enfrentándolos en sus respectivas provincias, caso de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Corrientes. O sea, todas esas provincias a veces acompañaban, a veces más o menos, pero eran aliados, digamos. El gobierno nacional, en un momento de apogeo, digamos, en la opinión pública, se jugó un pleno y dijo, no, vamos a pintar el país de violeta, y se envalentonaron y le presentaron candidatos en cada una de las provincias, y hoy están en una situación bastante delicada, digamos, en cuanto a lo electoral. Entonces, bueno, el escenario es complejo, y como
como nosotros siempre decimos, viste que se habla mucho de gobernabilidad, que vamos a buscarlo a Macri, vamos a buscar a Estados Unidos, y nosotros nos gusta decir que la gobernabilidad la da ganar las elecciones. O sea, si no ganás las elecciones, no hay gobernabilidad posible, digamos. Ahora está todo este debate de cómo se van a presentar los resultados electorales, viste que el gobierno hizo una presentación y bueno, finalmente la justicia con mucho tino se lo rechazó, porque, lo cuento brevemente, como es la única fuerza política que tiene el mismo nombre en todas las provincias, que son 24 distritos, digamos, con la capital federal, querían que la presentación pública de los resultados sea en un recital. Claro, bueno. El gobierno va a buscar de todas maneras el fin de semana tratar de mostrar una victoria. Así que van a inventar cualquier artilugio comunicacional para que eso ocurra. Y uno es la cantidad de legisladores que suma, ¿viste? Como fuerza política. Ese es uno. Sin considerar que ahora están yendo en unidad con el PRO. Digamos, en aquel tiempo iban solos, ahora es con el PRO y están sacando la misma cantidad de votos, se estima, que sacaron en aquella oportunidad solos. Eso marca una falta de acompañamiento importante por un sector de la población que los acompañó en aquel momento. Exacto, eso es lo que nuestro principal interrogante es si esa alianza permite retener y sumar mayor cantidad de electores o por el contrario genera cierto rechazo de un sector que si bien no es votante peronista, pero tampoco está de acuerdo con esa alianza. En algunos distritos parece ser que hubo un llamado de atención, por decirlo, que tiene que ver con la abstención o el voto en blanco, que efectivamente no eran votos que irían hacia la fuerza peronista, sino por el contrario eran votos que habían votado tanto a la Libertad Avanza como, mejor dicho, al PRO que a la Libertad Avanza. Y esa alianza no terminó de ser aceptada del todo. Bueno, acá en la provincia de Entre Ríos, la duda que va a quedar luego de las elecciones es saber si esa alianza en qué medida fue aceptada. Volviendo a la pregunta que vos hiciste, que te llamaba la atención del Partido Socialista, con el cual iba Gustavo Guzmán, que fue precandidato a intendente, a mí me parece que si bien el sello partidario es del Partido Socialista, ellos intentaron construir una salida, si se quiere, en función tal vez de una alianza no resuelta con el sector peronista, pero intentaron construir una propuesta que vaya más allá de la propuesta peronista, sino que, por el contrario, construir una propuesta que incluya a otros sectores de la sociedad y sectores políticos, digamos, una propuesta grande. Es una propuesta compleja en un escenario polarizado, pero no deja de ser una propuesta que ha intentado de alguna manera incidir en el escenario electoral. En el escenario político habrá que ver si el domingo incide en el escenario electoral teniendo una buena cantidad de votos. Pero no es el Partido Socialista, me parece a mí, digamos, sino que por el contrario es una propuesta que obviamente en términos electorales vos terminás recayendo o en un frente de alianza o un partido que esté inscrito para competir a nivel, en este caso, en el Distrito Nacional. Claro, por supuesto. Bueno, está bárbara esta aclaración, igualmente lo puse como ejemplo, pobre Guzmán. No, está bien, porque Maya, lo puse como ejemplo también porque como contextualizar la situación que nosotros estamos viviendo a nivel político, porque de alguna manera esta instancia intermedia creo que está, por lo menos de los últimos años, está teniendo como una revalorización, para verle el lado positivo a lo que han sido otras elecciones intermedias, donde la gente iba a votar medio sin tener mucha noción, digamos un porcentaje de la sociedad, o que no se le daba el peso que se le está dando hoy. Quizás, como interrogante planteo, tenga que ver la situación económica a nivel nacional y lo que se plantea a nivel internacional como posible crisis. Hoy se hablaba de que según las elecciones del domingo se puede venir una reforma laboral fuerte y el mismo presidente de la Nación anunció que si pierde las elecciones se viene una movida complicada con respecto a la universidad. O sea, suena amenaza,
pero lo han dicho a viva voz, o sea, no es algo que estamos inventando. Entonces también creo que la lista única en Entre Ríos, que tiene esta diversidad, y bueno, lo que ustedes comentaban anteriormente de que el Partido Peronista no fue interna, después en otro debate podremos conversar la importancia de las internas dentro de los partidos políticos, pero en este momento es la parte de poder informarle a la sociedad de cómo es esta diversidad y de verdad qué se pone en juego en nuestra provincia, ¿no? Porque después quienes estén ahí defendiendo las leyes para el país y sobre todo para nuestra provincia van a ser quienes parte de los que elijamos el domingo. O sea, ahí va a estar la defensa de nuestra provincia y quien esté en esa banca defendiendo nuestra provincia o no, o vendiéndonosla al río Paraná, a los Estados Unidos. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a un hecho muy puntual y concreto. Los legisladores por Entre Ríos, los legisladores nacionales que responden al gobernador Frigerio, apoyaron prácticamente todos los vetos del presidente. Veto contra la discapacidad, contra el financiamiento universitario, algunos de ellos egresados de universidades públicas. Entonces me parece que el debate está más que claro, digamos, qué es lo que se pone en juego, digamos, ¿no? Por un lado tenés la propuesta de un ajuste permanente, porque imagínense todo lo que hizo el gobierno nacional y todo lo que está haciendo mientras caen las encuestas. Imagínate si ganan las elecciones, ¿qué va a pensar? ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Va todo bien? ¿Estás haciendo lo correcto? Van por buen camino. Van por buen camino. Ese es el norte, diría el gobernador. Metele para adelante. Lo mismo acá en la provincia. Lo mismo acá en la provincia, digamos. Con todos los problemas que está teniendo la obra social, como es el congelamiento de los salarios, o con paritarias, digamos, muy a la baja. Lautaro. Sí, antes que nada, porque ya tenemos que ir cerrando, se nos termina el tiempo, Ulises. Pueden volver. Sí, eso. Generar el compromiso al aire de que van a volver. Vamos a volver, tendrían que decir ustedes. Dependerá del domingo. Pero más allá de eso, sí, una reflexión final como para cerrar y agradecerles que hayan venido a acompañarnos en esta instancia preelectoral donde se definen cosas tan importantes para la población en general el fin de semana. Se supone que debería ser algo interesante, no lo sé, pero sí quiero decir esto. Uno hubiera esperado que en este trayecto hubiera habido un debate de idea, de propuesta. La verdad que no lo hubo. Hubo, si se quiere, un escenario para mí muy bajo, con un nivel bastante paupérrimo sobre lo que se entiende por la cosa pública, por el Estado. Y debo reconocer que la fuerza del Partido Justicialista ha sido quien ha llevado, si se quiere, de alguna manera, el debate que tenga que ver con la producción, con el trabajo, qué hacer con determinados recursos, que uno cuando lo escucha a los candidatos más o menos puede creer que allí hay un debate de ideas y un perfil político. Por el otro lado, yo la verdad que no he escuchado ningún debate, me estoy refiriendo a la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Lo único que la propuesta es frenar al kirchnerismo o kirchnerismo nunca más. En una sociedad que ha atravesado muchos conflictos y muchas crisis sociales, que las propuestas políticas sea frenar a un partido político, primero me parece que habla en un sentido poco democrático y en segundo creo que es un sabor medio a poco, en el sentido que se supone cuál es la propuesta que debería llevar o cuál es el interés que tiene la provincia de Entre Ríos dentro de un proyecto nacional. Yo no lo sé, si es acompañar a ciega a un presidente en función de ir en contra de los intereses provinciales, o bien por el contrario, hay ahí un debate. Bueno, eso me hubiera gustado llegar a esta instancia con por lo menos un debate o que las propuestas sean más claras, insisto. La he escuchado solamente de una sola parte. ¿Tu reflexión final, Nahuel? Bueno, espero que por un lado el nivel de gente que va a votar sea alto,
creo que eso es muy importante, más allá de cómo se expresen, si votan a uno o al otro partido, si votan nulo o blanco, también vale, digamos, lo importante es que vayan a votar. Creo que todo esto, esta experiencia, este laboratorio, diríamos, que significa La Libertad Avanza, ha intentado desde su esencia horadar todo lo que sea participación ciudadana, debate democrático, y creo que la Argentina tiene una larga tradición tanto en movilización social como en debate político, y creo que sería muy importante cortar con esta última racha de ausentismo que ha habido en las elecciones previas en varias provincias. Eso creo que perjudica enormemente a la democracia como valor. Así que eso, sobre todo eso, y bueno, no voy a pedir cordura, digamos, al gobierno nacional a esta altura, pero ojalá que la tenga si los resultados no lo acompañan el domingo. Gracias, chicos, por venir. Queda el compromiso de acompañarnos en otras ocasiones. Hay muchísimo por debatir. Después vamos a hablar con el diario del lunes a ver cómo fueron los resultados. Mica, llegamos al final. Hemos llegado al final. Nada más que decir gracias a quienes nos acompañaron y quienes nos acompañarán viéndonos después. Gracias, Juan, gracias, chicos. Para el domingo, como decía Nahuel, es importante la votación. Hoy justo el cumpleaños de Estela de Carlotto, 95 años, que no hace más que recordarnos la época más sangrienta de nuestro país y de nuestro continente, y recordando eso, que hubo momentos de la historia donde la votación no existía, donde hubo un gobierno de facto. Vayan al domingo a votar con convicción política, sabiendo sus intereses, sobre todo, pensando quiénes son, de dónde vienen, y voten bien. Sepan que se puede votar un casillero, diputado y senador, no es necesario votar la misma lista por las dudas, porque vamos a tener muchos errores, porque en esta falta de debate que decía Lautaro, que nos falta eso a mostrarle a la sociedad, en una sociedad que se la ve cansada. Y entonces se va a encontrar muchas personas con que van a reclamar quizás, no está la boleta de mi candidato o candidata, porque se encuentran con una boleta única. Algo histórico para la Argentina, porque es la primera vez, por lo menos que a nivel nacional, vamos a estar todos y todas y todes votando con una lista única. Así de contradictorio es este país, que hoy también es el cumpleaños del presidente. ¿Sí? Pero dejar dicho esto, en el 2023... Me quedo con Estela de Carlotto igual. Tal cual. En el 2023, 3 veces fuimos a votar. 3 veces hubo gente que lo eligió. Suele ser un meme ese, pero es importante que vayamos a votar el domingo independientemente de las ideas, que hagamos de este acto de la democracia un acontecimiento importante, que acompañe el tiempo, que todas las expresiones políticas se puedan manifestar con el respeto que corresponde, y que sea una fiesta de la democracia. La semana que viene analizaremos los resultados y agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en el día de hoy. Gracias, y a seguirnos en las redes y en todos lados, a poner muchos corazones. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Aquí, esto es PDI.